pero que tu Hijo Mike va a exteriorizar y sabemos que la fortaleza para estar en su vida, donde quiera que tú quieres, Señor, siempre que sea esa luz, que sea ese embajador, que sea ese mensajero tuyo, Padre, que esa voz que trae tuya sea para nosotros edificante, dando siempre un oído atento, un corazón dispuesto para cambiar, para que tengamos siempre una disposición para ti. Que cada vez que tengamos un desafío, nos acordemos primero de este mensaje que nos vas a dar en esta noche. Permite, Señor, que siempre seamos coherederos, que seamos hacedores y cooperadores de tu reino, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Angelio. Muy buenas noches les dé Dios. Buenas noches. En lo que me preparo, porque me voy a quitar la chumpa porque mucho calor y voy a poner la cámara, les voy a pedir que recemos la oración para el Espíritu Santo por los cardenales y el cónclave. ¿Les parece? A ver, pues esta es una oración muy sencillita, es muy antigua, pero es muy completa y es preciosa. Una que dice: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos da una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Hoy te pedimos a ti, Espíritu Santo, que ilumines a esos hombres que, estando dentro del cónclave, hoy tienen que ser humildes y sencillos para recibir tu mensaje y poder llevar a quien tú ya escogiste como Papa para cabeza de nuestra Iglesia Católica. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en la esperanza de que hagamos crecer más el reino de Dios y sobre todo que nosotros como hombres en victoria colaboremos también en la extensión de tu reino. Amén. Bueno, estamos en un momento muy especial de la historia. Nos está tocando escribir historia, ¿verdad? Y me encanta porque esta noche este tema, cuando vamos a platicar sobre desafíos, fíjense ustedes que tiene mucho que ver con la vida de todo aquel que ha decidido de alguna manera, pues eso, aceptar el desafío más grande, que es el desafío de seguir al Señor. No es fácil, no es sencillo, pero es completamente posible. Y eso es parte de lo que esta noche vamos a platicar. Yo quiero agradecerle mucho a Ángel que nos ha compartido una vivencia muy fuerte. Algunos dirán, pero ¿qué fue lo que compartió? Fue muy fuerte. El compartir cuando uno tiene una pasión dominante. Pasión dominante es todo aquello que tenemos todos, de una u otra manera, con lo que tenemos que lidiar todo el tiempo, sabiendo que eso nos aleja de Dios, sabiendo que eso no nos ayuda para la vida, ¿verdad? Fíjense que es una lucha que lleva toda la vida, toda la vida. Y pasa algo muy curioso. Fíjense que muchas veces uno no se da cuenta de que tiene esa pasión dominante. Yo siempre cuento una charada. Tengo 61 años, pero nunca me he tomado un trago, fíjense ustedes. De verdad, no me he tomado ni el primero. Pero mucha gente, pues primero no me lo creen, ¿verdad ustedes? Tuve un jefe muy querido, ya falleció, un mexicano, que daba $100 al que contara que yo me había tomado un trago, fíjense ustedes. Porque, pues es algo que cuesta creerlo, pero en realidad no tendría por qué mentir. ¿Para qué mentiría? Simple y sencillamente les cuento que yo nunca le quise dar ese enojo a mi mamá y se me volvió parte de mi vida. Entonces, sencillamente yo nunca he tomado. Pero explico que entonces, por ese lado no me vienen las tentaciones. Las tentaciones, que es lo que siempre nos van a pegar en las pasiones dominantes, es aquello que tu enemigo, que te conoce muy bien, te va a buscar y te va a rebuscar porque sabe que ahí eres débil. El que tiene problema con los tragos, por ahí le viene.
El que tiene problema con el dinero, le cae del cielo, fíjense ustedes. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que hoy vamos a platicar de que esos desafíos en la vida, y vuelvo a insistir, Ángel, gracias por haberlo compartido, que eso es algo muy fuerte, el compartir esa batalla que uno tiene con no mentir. Ah, esa es una batalla de veras de alto poder. Oye, ya quisiera Trump poder terminar una guerra de esas. No puede, no puede. Entonces, fíjense que nosotros esta noche vamos a platicar qué pasó con los discípulos de Maús y qué fue lo que ellos encontraron para caminar con Jesús de acuerdo a los desafíos que se le presentaron. La lectura es un poquito grande y por eso no la voy a hacer y voy a aprovechar siempre. Pues ustedes saben que uno de mis fuertes es siempre la parte de la enseñanza, la parte de la formación. Y fíjense que hoy esta noche no quiero dejar de decir algo que siempre me gusta compartir. A mí me encanta Hombres en Victoria, llevamos el desarrollo del programa. Y qué hermoso que se lea siempre el Evangelio del día. Cuando le toca a uno leer el Evangelio, como en este caso se hizo, ahí sí es una proclamación del Evangelio, porque estamos en un ambiente de oración. ¿Se dieron cuenta que se leyó mientras estábamos en oración? Cuando se hace la proclama del Evangelio, podemos utilizar sin ningún problema las fórmulas establecidas, las conocidas en el romano, ¿verdad? La de Evangelio según San Juan, ¿verdad? Y podemos empezar a proclamar. Y justamente cuando se termina de leer, es como se está haciendo de una manera solemne, ahí es donde uno dice la ejaculatoria, ¿verdad? Palabra del Señor, y el pueblo contesta, gloria a ti, Señor Jesús. Pero cuando, así como ahorita voy a utilizar yo la palabra de Dios para una enseñanza, no es necesario, porque no lo estoy proclamando, sino lo estoy compartiendo, estoy sacando enseñanzas de la Biblia. Entonces, no es necesario. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque para uno de predicador, cansado de estarse cortando, ¿verdad? Pero más cansado para la audiencia, estar oyendo y decir, este no dijo ahorita palabra del Señor. A este se le olvidó. No, tranquilos. Cuando es enseñanza es un texto. Y el texto no hay necesidad de hacerlo en manera solemne. ¿Oye? Entonces, habiendo hecho esta aclaración, les voy a contar que como es muy largo la cita bíblica, Lucas 24, del 13 al 35, Lucas 24, del 13 al 35, les voy a recordar algunos aspectos que son importantes. Aquel mismo día de la resurrección, venían caminando, ¿verdad? Era ya primer día de la semana. Me encanta siempre hacer esta pregunta. ¿Cuál es el primer día de la semana para nosotros los cristianos? El domingo, ¿verdad? Entonces el domingo es el primer día de la semana. Y dice que venía Jesús, ¿verdad? Venían los discípulos de Jesús caminando para un pueblito llamado Emaús, que quedaba más o menos a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. ¿Qué era lo que había pasado? Yo me pongo a pensar hace poquito que acabamos de terminar la Semana Santa, cuando llegó el lunes de Pascua, que fue el lunes cuando vivimos la triste noticia de que el Papa Francisco había fallecido. Acuérdense ustedes que lo que veníamos era contando lo que había pasado en la Semana Santa, ¿no es cierto? Ahora imagínense ustedes, aquellos discípulos venían contando lo que había pasado en la primera Semana Santa de la historia, ¿no es cierto? Debe haber sido impresionante, debe haber sido impactante. Por eso cuentan que mientras ellos conversaban y discutían, fíjense qué interesante, platicaban, pero a la vez discutían, porque habían cosas en las que definitivamente tenían que ponerse de acuerdo, pero quiere decir que si discutían, todavía no estaban de acuerdo. Y resulta que Jesús en persona, ya resucitado, se les acercó y se puso a caminar a su lado. Ah, eso es bien interesante. Pero dice que ellos no lo pudieron reconocer porque había algo que se los impedía. Aquí paro para regresar a la vivencia que nos hizo Ángel y nos compartió Ángel. Yo siempre cuento que cuando uno quiere dominar una pasión que lo domina a uno,
una pasión dominante, el problema más grande que puede existir es que uno no se dé cuenta que tiene el problema. ¿No es cierto? ¿Cuántos problemas en la vida nosotros hemos tenido con qué lidiar por no aceptar o por no querernos dar cuenta que tenemos ese problema? Les comentaba que yo nunca he tomado, pero fíjense que me invitan con alguna frecuencia a dar pláticas en grupos de alcohólicos anónimos. Me meten medio en un problema, fíjense ustedes. Porque lo primero que tengo que explicarles cuando me presento, ¿verdad? Porque en Alcohólicos Anónimos hay una presentación establecida. Entonces les digo, yo soy Miguel G o Mike G, pero no soy alcohólico. Y ellos siempre cuentan que son alcohólicos, ¿verdad? Y entonces, pues por supuesto me ven con desconfianza, ¿verdad ustedes? Porque dirán, ¿qué está haciendo aquí de chute? Bueno, y no dejan de tener algo de razón, no crean. Pero fíjense ustedes que aquí digo esto porque yo admiro mucho a los alcohólicos anónimos. ¿Y saben por qué los admiro? Porque la gran diferencia que tienen ellos y por lo que han dejado de tomar es porque dan el primer paso. Reconocen que tienen un problema con la bebida que hace su vida ingobernable. Fíjense ustedes. Aquel nuestro cuñado, aquel nuestro primo, nuestro hermano, ahora mujeres, ¿verdad? Ustedes que hay tantas. Cuando uno les dice, ya no tomes, no estés tomando tanto, ya te estás abandonando mucho en eso. ¿Qué le contestan a uno? No, si yo solo tomo los fines de semana, si yo solo con los amigos, si yo solo social. Y uno sabe que eso no es cierto. ¿Se va a curar esa persona? No, porque está negando que tiene el problema. Eso es como que uno vaya donde el doctor. ¿Y cuánta gente hace esto? Va donde el doctor, pagan una consulta cara, porque ahora no hay consulta barata, pagan la consulta, van a escuchar lo que dice el doctor les receta para su medicina, y cuando salen dicen, a ver si me la tomo porque sabe si me va a caer bien. ¿Para qué fregado, no? ¿No es cierto? Así no se cura nadie, así se termina enfermando uno mucho más. Entonces fíjense ustedes que aquí lo que le impedía a los discípulos el no darse cuenta que era Jesús son todas esas pasiones dominantes que nosotros tenemos a lo largo de la vida que muchas veces nos van cegando. Unas de ellas de manera, pues yo diría hasta cierto punto inconscientes. Hay que tener cuidado porque el demonio es tan pilas que muchas cosas te las disfraza de buenas y son malas. ¿No es cierto? Pero hay otras que son peores, las que uno sabe que son malas, pero es uno el que las disfraza de buenas. ¿No es cierto? Eso es como cuando nosotros los diabéticos decimos, ¿verdad? ¡Ah, qué rico ese pastel de chocolate! Solo este me voy a comer hoy. Me lo voy a comer con fe para que no me haga mal. Dios ayuda, pero también quiere que uno se ayude. ¿No es cierto? Así de sencillo. Entonces fíjense que sigue contando el relato, que se van conversando con el Señor, pues, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. Cuando de repente uno de ellos, él los nota tristes. Y cuando los nota tristes, ¿verdad? Uno de ellos, Cleofas, le contesta y le dice, ¿cómo? ¿Tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó estos días? Vaya, si lo sabía. Era el protagonista, ¿no es cierto? Pero me encanta esta parte porque lo que demuestra es cómo es cuando la persona humana se vuelve prepotente. Fíjense ustedes. Y aquí Cleofas fue prepotente. Primero que nada, no tenía el otro con el que iba a platicar la obligación de tener que saber qué era lo que estaba pasando. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida somos de la misma manera, fíjense? ¿Verdad? De repente llega uno de nuestros hijos y cuando uno le cuenta, mira vos, fíjate que ya te dije que cuando toques la bocina, por favor no lo hagas. Papá, pero si yo no sabía. ¿Cómo no vas a saber si aquí vivís 30 años que vas viviendo aquí no sabes? Cuidado. Aunque tuviéramos razón, tenemos que aprender a ser humildes. ¿No es cierto? Bueno, sigue contando el relato, ¿verdad?
que Jesús les preguntó entonces, ¿qué pasó? Fíjense ustedes. Y cuando Jesús les hace esa pregunta, ¿verdad? Él aparentó que iba a seguir caminando, pero algo les dijo a ellos como, hombre, ya que venís aquí con nosotros, quédate con nosotros, porque caerá la tarde y se termina el día. Le dieron como la advertencia, ¿verdad? Que si seguís, ya hayan oscuras, pues ahí asaltan, ahí roban, ahí no se miran los hoyos de las calles, ¿verdad? Ahí Neto Brand no muy ayuda. Entonces, pues, qué sé yo qué le habrán dicho, ¿no es cierto? Pero lo que sí digo es, le quisieron advertir. Y miren qué bonito, porque cuando uno empieza a caminar en estos círculos y en estos ambientes, uno también empieza a percibir las cosas y empieza a dar señales y empieza a recibir señales. Lo que pasa es que hay que ponerse mucho las pilas, como le pedimos al Espíritu Santo ahorita por los cardenales, que el Espíritu Santo nos sople y nosotros seamos dóciles a la palabra del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, y voy a parar ahí el relato porque me interesa hacer énfasis en qué es la compañía de Jesús. No me refiero a los jesuitas, me refiero al que es, qué significa ser acompañado por Jesús. Los discípulos de Maús pues conocían toda la historia. ¿Cómo no la iban a conocer si siendo discípulos les tocó vivir todo lo que pasó ese día? ¿No es cierto? Y todo lo que pasaba antes. Discípulos eran aquellos que quieren hacer lo mismo que su maestro y ellos vieron al maestro hablar, predicar, curar, sanar. Los vieron resucitar gente. Pero ellos venían platicando de todo esto y sabían de todos esos signos, mas no entendían cómo funcionaba la resurrección. No podían identificarlo realmente en el camino porque esa jornada que ellos traían, que era una jornada triste, cargada de tristeza, de decepción, de dudas, de dolor, mataba la esperanza que ellos tenían. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo se sentiría uno de nosotros siendo uno de los discípulos de Maús? Si a tu maestro, al que tú le pusiste toda la confianza, te lo terminan matando. ¿Se acuerdan ustedes que a la hora de la crucifixión solo estuvo San Juan y Santa María Magdalena, ¿no es cierto? Y todos los demás. Lo lógico, lo que quizás nos habría pasado a nosotros, también sintieron miedo y tampoco quisieron ir a dar la cara, porque también los podían matar, ¿no es cierto? Y fíjense que yo aquí hago un punto y hago una aclaración. En la vida, lo importante y lo malo no es tener miedo, porque el miedo muchas veces es el signo que se utiliza y hasta Dios lo utiliza para prevenirte de un peligro que puede ser inminente. ¿No es cierto? Entonces, el peligro también puede ser una forma de avisarte y el miedo una forma de captar aquella señal. Bueno, pero fíjense ustedes que Jesús, ¿verdad?, está con ellos y va caminando con ellos. Jesús les va haciendo compañía y ellos sienten bonita la compañía del Señor. Más adelante van a decir, con razón, cómo sentía que me ardía mi corazón cuando él platicaba con nosotros. Me encantó hace un momentito que el tigre esté cumpliendo años aquí con nosotros. De verdad, y viene de una cena. Se pudo haber quedado tomando el café o el postre ahí en la cena. Pero ¿por qué el tigre quiso venir aquí? Yo no le pregunté, no nos pusimos de acuerdo al tigre, aclarando dudas, porque si no, ¿qué van a decir? Estos de planos puros en el Congreso se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Bueno, no, pero yo entiendo al tigre, porque aquí él viene a recibir palabra que enciende su corazón, palabra que le hace vibrar su corazón, y ese corazón el tigre lo quiere sacar más allá, porque no importa cuántos años se ha cumplido, los que le queden serán para proclamar la verdad del Señor. ¿O no es cierto, tigre? ¿Vieron? No me equivoqué. Y eso es lo que nos trae a cada uno de nosotros. Yo tengo que ser muy sincero. Yo venía feliz hoy para acá, usted. Pero feliz. Quería vivir esta experiencia con ustedes, porque cuando me toca con Hombres en Victoria, en otros grupos en las mañanas,
Siempre es duro para el predicador porque a veces nos queda muy poquito tiempo y tenemos que completar un mensaje y la gente ya se tiene que ir a trabajar, ¿verdad usted? En cambio dije, a la noche con aquellos, ¿qué importa que nos desvelemos, verdad? Todavía no nos saquen, y si nos sacan, allá afuera hay banqueta, ¿va, muchachos? Bueno, entonces fíjense ustedes que aquí quiero explicar que la compañía de Jesús es todo el tiempo. Si yo les digo que Dios siempre está con uno, nadie me lleva a la contraria. Todos me van a decir, Dios está con nosotros todo el tiempo. Sí, pero hay tres formas muy especiales en las que nosotros debemos de encontrar precisamente a la figura de Jesús. Lo primero es que en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, tenemos que tener un encuentro personal con nosotros mismos. Eso es lo primero. ¿Cómo voy a mejorar yo mi vida si yo no me quiero conocer a mí mismo? Si el peor enemigo, el peor cachudo, lo tengo yo aquí adentro. No tengo ni necesidad de andar buscando de otros. Yo ando cargando los míos, ¿no es cierto? Entonces, solo cuando me conozco, tengo la capacidad para poder vencer esos demonios. El segundo encuentro es muy importante, porque se tiene que dar el primero para que el segundo sea auténtico, y es el encuentro personal con Cristo. Hace un tiempo, y hace unos años, no muchos, tenía mi preocupación muy grande, una preocupación con uno de mis hijos, que estaba muy triste en aquel momento porque se habían dejado con su novia, la novia con la que ya tenían mucho tiempo y ya todo el mundo los hacíamos hasta casados, ¿no? Yo ya me hacía hasta chineando nietos. Y fíjense ustedes que de repente se pelearon y a mí me quedaba muy cerca la capilla de allá de Santa Elisa, fíjense ustedes. Y entonces me pasé una noche, ¿verdad? Y qué lindo es cuando uno llega y se postra ante Jesús sacramentado y se pone a platicar con él. Pero lo primero que hice fue contarle cómo me sentía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que siendo Dios no sabía cómo me sentía yo? Y claro que lo sabía. Lo sentía y lo sufría. Porque Dios es un Dios que sufre a la par de uno hoy. No es un Dios lejano, ni es un Dios ingrato. Y por eso a Dios le llamamos Padre, con todas las de ley, Padre. Y entonces le conté cómo me sentía. Porque Dios también necesita saber que tú como hijo le puedes confiar lo que te está pasando. Voy a hacer una pregunta aquí un poquito medio discreta, muchas. Si fuéramos hombres, mujeres, me daría pena hacerlo. Pero entre hombres, aquí no hay claro. Solo que nos están viendo por redes sociales a saber qué cantidad de gente, ¿verdad ustedes? Bueno, pero entonces la pregunta es bien sencilla. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? ¿Hay alguien aquí que sea papá? Bueno, yo siempre cuento, que somos un montón, ¿verdad? Y los que no, sigan siendo felices, ¿verdad? No se cansen de ser felices. Bueno, pero yo cuento que para uno de papá es una experiencia muy especial conforme van creciendo los hijos, porque cuando son pequeños, los hijos tienen mucho más confianza con uno y te cuentan más rápido qué es lo que les está pasando. Pero se han fijado qué pasa con nuestros hijos cuando ya se vuelven adolescentes y no digamos ya jóvenes. Empiezan a callar. Muchas veces hasta con un buen pretexto, porque dicen, es que no le cuento a mi papá porque no lo quiero preocupar. Ahora, el único problema es que nosotros vamos a ser tatas hasta el último día de nuestra vida, ¿no es cierto? Y basta uno verlos, basta uno oírlos, basta uno observarlos y uno dice, algo tiene, algo le pasa, ¿no es cierto? El que no me lo entendió como papá, me lo entendió como hijo, porque el que no lo entendió como papá tal vez no lo ha vivido, pero de hijo lo vivimos todos. Me acuerdo de cuando me bajaba del bus, fíjense ustedes, y de repente mi mamá solo se me acercaba y me decía, usted lloró hoy en el colegio. Chicas, ¿y cómo sabe mi mamá? Las mamás leemos en la frente de los hijos lo que les pasó, me decía. Por eso nunca hay que mentirle a las mamás, me decía. Yo por eso a veces, después cuando me bajaba el bus, me bajaba de una vez así, ¿verdad?
Y las mamás siempre lo saben, y los papás también, porque lo que pasa es que hay que explicarles a los hijos que las cosas deben de contárselas a quien se las tienen que contar. Aquí vuelvo a retomar tu vivencia, mi querido Ángel, porque hoy creo que has aprendido lo lindo, lo hermoso y lo bueno que es contar lo que nos pasa, ¿no es cierto? Una alegría compartida es doble alegría y una pena compartida es media pena, ¿no es cierto? Y eso lo hemos aprendido en este caminar. Lo que pasa es que lo que hay que agregarle para que se vuelva certero esto es, hay que contárselo a la persona indicada. Por eso es que aunque Jesús en el sagrario, aunque Jesús en el santísimo, sepa todo lo que me pasa, Él agradece que tú le cuentes lo que te está pasando y lo que estás sintiendo. ¿Quién de ustedes ha llorado ante Jesús? ¿Quién de ustedes en esa capilla no ha derramado, no les digo lágrimas, ha empapado pañuelos, ¿no? Mis hermanos? Yo también lo he hecho. Y qué rico se siente contarle a Dios lo que nos está pasando. Entonces surge el tercer encuentro. Y el tercer encuentro, se acuerdan que llevo dos: encuentro con uno mismo, encuentro con Cristo, y Él nos va a ofrecer algo maravilloso: el encuentro con los demás, el encuentro con el prójimo. Y alguien me va a decir, pero mira, Mike, ¿y eso qué sirve para mis desafíos? Es muy sencillo. ¿Cuántas veces en la vida, en cosas de negocios, en cosas de trabajo, en cosas de estudio, en cosas de tu familia y en cosas tuyas propias, tú estás esperando la respuesta de Dios? ¿No es cierto? Ay, Señor, yo hago muy frecuentemente esta oración. Yo siempre le digo al Señor, Señor, por favor, háblame claro para que hasta yo entienda. Es que habemos algunos que somos algo atarantados, ¿no? Ustedes. Y necesitamos no solo que nos lo digan, sino que nos lo expliquen con muñequitos, ¿verdad ustedes? Y Dios es tan bueno que a través del Espíritu Santo te lo indica, te lo explica y hace que lo hagas suyo. Pero tienes que experimentar eso. Por eso es que aquí entiendo que Jesús es una persona que se les acercó a los discípulos, se puso a caminar al lado y ellos sentían que se les inflamaba el corazón, porque la palabra que Cristo les estaba dando era la palabra que Cristo le sigue dando a uno el día de hoy, cuando uno lo busca y le comparte. ¿No es cierto? Entonces el caminar es de doble vía. Yo por eso cuento que Jesús es un Cristo sinodal, ¿verdad ustedes? No es un Cristo que nos manda a caminar solos y que cada quien agarre camino por donde crea y que cada quien llegue por donde sea. A mí me da risa porque mucha gente, cuando yo les platico sobre el Waze, me da risa lo que me dicen, ¿verdad? Fíjate que yo sí lo pongo, vos, pero como yo conozco el camino, yo agarro por donde yo sé, yo conozco más que el Waze. Sí, pero llegan tarde. ¿Por qué? Porque el que no aprende a escuchar, mucho menos aprende a actuar. ¿No es cierto? Y aunque nos la llevemos de muy salsa, hay que aprender que Dios lo que te habla es porque te quiere instruir, te quiere guiar, te quiere ayudar. ¿No es cierto? Bueno, entonces hay que quitarse ese velo. Cuentan que los discípulos se quitaron ese velo totalmente cuando vino el Espíritu Santo, aquel día de Pentecostés. Yo cuento que nosotros tenemos una gran ventaja. Aquí la mayoría, especialmente todos los que somos casados, ya tenemos el sacramento de la confirmación, ¿no es cierto? Y en la confirmación precisamente se nos quita ese velo, porque es cuando recibimos en todo su potencial al Espíritu Santo. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo entre nosotros? Muy fácil. Lo primero es que nos confirma la fe. ¿En qué momento recibimos la fe? La fe la recibimos muy chiquitos porque cuando nos bautizaron recibimos las 3 virtudes infusas que son la fe, la esperanza y el amor, que es la caridad, ¿cierto?
El problema es que desde chiquitos, a saber cómo lo hemos venido ejercitando. Por eso es que necesitamos el sacramento de la confirmación para que el Espíritu Santo nos ayude a confirmar esas virtudes en nosotros. Entonces, fíjense ustedes qué cosa más interesante, porque ahí descubrimos que esa compañía que Jesús nos hace a lo largo de la vida, la logra hacer porque Jesús es omnipotente. Esto quiere decir que Jesús es y puede hacer todo lo que sea necesario y lo que es posible. Entonces aquí reafirmo mi teoría anterior, que hacemos muy bien en contarle a Jesús lo que nos pasa, porque Él puede solucionar todos los problemas. ¿Habrá algún problema que Jesús no puede solucionar? Solo hay uno, el que uno no lo quiere dejar. Porque Dios es un Dios respetuoso, y pudiendo Él ser con su omnipotencia, arreglarlo todo, nos da chance que tengamos libertad para que nosotros podamos escoger, fíjense ustedes. Y aceptando nuestra libertad, Él puede hacer todo lo que le pidas. Grandes maravillas vas a hacer tú, les dijo Jesús a sus discípulos. Pero tienes que tener en esa libertad la confianza y la fe de creer en lo que Él te dice. ¿No es cierto? La otra, Jesús también es un Dios omnipresente. A mí me encanta cómo nuestros hermanos cristianos, no católicos, muchas veces nos quieren echar barniz con esto, fíjense ustedes, porque nos critican que nosotros tenemos que ir a buscar a Jesús en un templo, porque en una casita, en una cajita llamada sagrario, decimos nosotros los católicos que ahí lo encontramos. En cambio, ellos donde lo invocan, ahí está Jesucristo presente. Yo cuento que tienen razón. Claro que tienen razón, porque ellos lo que me quieren demostrar es la omnipresencia de Dios, que es una característica única y exclusiva de Dios. Otros santos han tenido un don maravilloso, que ya quisiera yo tenerlo ustedes, que se llama el don a ver si se acuerdan ustedes, de algunos santos que podrían estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Te acuerdas del Padre Pío? Mira qué lindo ese ejemplo. El Padre Pío lo tenían encerrado en su celda para que no saliera a predicar, y ahí estaba orando, pero estaba fuera de San Giovanni Rotondo, ahí estaba también predicando al mismo tiempo. ¿Tú te acordaste de alguien más también? De San Martín de Porres. San Martín de Porres, San Francisco de Asís, ¿verdad? Ese se llama don de bilocación. Bilocación. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes no quisiera tener don de bilocación usted? Estar ahorita aquí en la reunión y cenando en la casa al mismo tiempo, ¿va? O sea, que por cierto, muchas gracias, los tacos estaban deliciosos ustedes, ¿verdad? Lo único que no me gustó es que eran solo dos, pero estaban riquísimos hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad que qué bonito? Pues Dios puede estar en todos lados. Pero ahora voy a preguntar algo aquí, porque veo que algunos ya son canosos como yo. ¿Habrá alguien aquí que sea abuelito? ¿Hay algún abuelito aquí que me ayude? Bueno, yo ya tengo 7 nietos. Y los que son también son del mismo equipo. ¿No? También. Chica, la pura checa. Muy bien. Pues a los que tenemos 7 nietos, yo les hago una pregunta. ¿Será que nuestros nietos nos quieren? ¿A nosotros? Sí, no saben, ¿verdad? ¿Verdad que es bonito cuando nos los ponen por un teléfono y los podemos ver? Porque ahora es una maravilla, ¿no? Ustedes, fíjense que yo aquí estoy platicando con ustedes. Aquí ando por Bosques de San Nicolás, se llama aquí, ¿verdad ustedes? Esto es a la vuelta de donde Judas perdió el CAI, ¿verdad ustedes? Pero aquí nos están viendo ahorita por las redes sociales en Hacienda Real, allá por la zona 16, fíjense ustedes, la gran mucha. Para esto no hay distancia. Qué bonito cuando le ponen a uno de sus nietos para que le hable por teléfono, se siente rico. Pero nada cambia cuando se aparece uno de estos muchachitos o muchachitas y te abrazan y te dan besos. ¿Es cierto o no es cierto? Yo me emociono cuando en sus primeras palabritas
Tengo 2 nietecitas de 4 años, ustedes. La Yana, que platica, vieron ustedes cómo es de platicadora, ¿verdad? Y cuando me dice, porque me trata como me dicen, ¿verdad? Michael, me dice. Mira, Michael, me dice. Pero yo siento tan rico, ¿verdad? Ustedes. Ahora imagínense ustedes. ¿Cuánto más rico sentirá Jesús que teniendo la capacidad de estar en cualquier lado donde tú estés, tú te des el tiempo, te quites un ratito de tu día para irlo a visitar y estar con él? ¿Verdad que se debe sentir bonito? Y eso que no somos Dios para entenderlo, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí pasa algo muy bonito, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Quiso dejar Dios a los hombres en manos de su propia decisión, de tal modo que busquen a su Creador sin coacciones y que adhiriéndose a Él, lleguen libremente a la plena y feliz perfección. Miren cómo es de sabia nuestra iglesia. Nuestra iglesia entiende esa relación del Dios que siempre está contigo, pero que tú tienes que abrirle la puerta para que quiera estar contigo. Hace algunos años, de veras ya son ese tipo que da. Uy, chicas, ustedes. Bueno, hace algunos años, de patojo, yo practiqué un deporte que es el deporte de mis amores, ¿verdad? Yo no fui nunca muy bueno para correr, yo no fui muy bueno para brincar, ¿verdad? Ustedes, pues es un aparato para poder caminar, pero a mí desde chiquito, ustedes, desde los 8 años de edad me encantó manejar, fíjense ustedes. Entonces yo corría en las mañanas y le decía a mi papá, papá, te saco el carro. Y mi papá me daba confianza y me dejaba sacar el carro. Y como buen patojo abusado y me iba a echar el colazo a la manzana, a la vuelta a la manzana. Tenía mi razón, no vayan a creer que por bueno, no. Lo que pasa es que me gustaba pasar chilereando donde estaban las patojas esperando el bus para el colegio, ¿verdad? Y entonces, siempre me encantó. Entonces, mi deporte fueron las carreras de carros. Pero fíjense ustedes que en una oportunidad, un buen amigo me hizo una pregunta y me dijo, mira, Mike, ¿y por qué desafiar tanto el peligro en un deporte que te acerca al peligro? Y me acuerdo que muy recientemente el Papa Juan Pablo II había sacado una carta para quienes practicábamos deportes peligrosos, ¿sí? Y en esa carta el Papa Juan Pablo II le decía a uno, nunca pierdas el límite. En la vida todo tiene un límite. Y el que logra determinar en dónde está su límite, sabe dónde empieza el límite de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Nunca hay que confiar tanto en uno mismo, porque uno puede fallar con facilidad. Ahora, ya con los años que tengo, a veces cuando voy manejando en la noche, hay ratitos que dudo, fíjense ustedes, ya no miro igual, ya mis reflejos no son los mismos. Entonces ya aprendí que mejor de noche no corro, fíjense ustedes, ¿verdad? Ahí voy tranquilo, aunque me maltraten, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿por qué uno tiene que aprender en dónde está tu límite? A través del encuentro personal con Jesús, en la compañía diaria, tú vas a encontrar el límite entre tu vida y tus desafíos y cómo tú le vas a dar paso a Dios en los desafíos que te tocan. Si tus desafíos son de dolor, si tus desafíos son de duda, tú debes de saber a dónde y en qué momento tienes que meter a Dios en eso. Fíjate que cuando te digo tus desafíos de duda, hay quienes que hablando de la duda, ¿va? Ustedes hasta recomiendan que hay que dudar de todo y de todos. Yo digo, es que nunca falte el atarantado que piensa de esa manera, pero más atarantados los que nos siguen, ¿verdad ustedes? Por Dios santo, imagínense si nosotros tuviéramos que desconfiar de medio mundo. Imagínense ustedes desconfiar, por ejemplo, de la esposa, desconfiar de los hijos, desconfiar del jefe en el trabajo. Yo siempre cuento que todo aquel que desconfía de quien sea, ya cometió un primer pecado que se llama juzgar a la gente. Porque uno para poder desconfiar de alguien, primero lo tuvo que juzgar a ustedes. La desconfianza es lo que el enemigo mete en el corazón para que uno no se dé cuenta que con uno anda Jesús. ¿No es cierto? Cuando uno tiene desconfianza, ya no ve a Jesús, tiene pena. Hace algunos años me acuerdo que en estas cosas
En la casa teníamos una muchacha, una patoja que nos ayudaba con el quehacer. Teníamos nosotros la sospecha que nos estaba robando algunas cosas. Tristemente, más adelante confirmamos que efectivamente nos robaba las cosas. Pero ¿cómo es cuando uno tiene una persona así metida en su casa? ¿Cómo es cuando alguien en el trabajo tiene un compañero o un empleado que le tiene desconfianza? Tal vez él ni está pasando por ningún problema, pero uno que tiene desconfianza se está muriendo a usted. Ahora es cierto. Entonces yo cuento que la confianza viene dada de la fe. Y en cristiano solo hay confianza o no hay confianza. No hay medias confianzas. Es que la confianza o la das completa o no la des, pues. Miren cómo es de terrible. ¿Qué pasa cuando uno, aquí voy a recordar un Viernes Santo de mi historia, ¿verdad? Soy cucurucho. Una vez llegando al parque ya de noche, con la procesión me iba muriendo del hambre. Y lo único que había era una carretilla de chucos, que sí se miraba chucos. Pero el hambre podía más. Y me acuerdo que todavía a mí se dio este pensamiento de, me voy a comer uno, pero a ver si no me hace mal. No me lo había terminado de comer y estaba grave, ¿verdad ustedes? Porque cuando la desconfianza se te mete, la desconfianza te hace presa. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Si hasta el cuerpecito lo sabe y hoy no es viernes, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, mis hermanos, ¿cómo entendemos la compañía de Jesús en el dolor y en la duda? Ahora imagínense en el dolor. Cuando uno le está pidiendo a Dios, te encargo que por favor me sanes a mi hijo, me sanes a mi mamá, que está grave, y tú no ves la mejoría. Ahí es donde yo explico, lo que te falta es confianza y fe. Porque Dios siempre quiere que vayas para mejor. Y si vas para mejor, aunque sea muriendo, tú sabes que va para mejor. ¿No es cierto? Aquí no me meto mucho a explicar eso porque sé que todos me lo entendieron muy bien. Y eso me lo entendiste solo si tienes fe. Si no tienes fe, no me vas a creer lo que acabo de decir. Para el que tiene fe, el morir es ganancia, ¿verdad ustedes? Y es mejor, decía San Pablo. En conclusión, queridos amigos, ¿qué es lo que trae el darse cuenta de la compañía de Jesús? Como se dieron cuenta aquellos discípulos. El regalo más grande que vas a recibir a lo largo de tu vida cristiana. Y ese es un regalo invaluable que hay que saber que es el más grande que Dios nos hace, que se llama la paz. ¿No es cierto? La paz. Yo conozco gente que tiene muchos recursos, empresas, trabajo, tiene de todo, pero no tienen paz. Es porque les falta la compañía de Jesús. Conozco gente que todos los días salen a hacer su lucha para ganarse su comida del día de hoy. Y si no lo logran, él y su familia se quedan sin comer hoy. Y sin embargo, hay gente que no pierde su paz. ¿No es cierto? Ya a lo largo de tu vida, querido hermano, ¿acaso no te ha tocado experimentarlo a ti? Entonces, ¿para qué te lo voy a insistir si tú lo has vivido también? En conclusión, ¿qué les vine a platicar esta noche? Jesús camina a la par de nosotros, igual que con los discípulos de Maús. Ahí va al lado de uno. Lo que pasa es que es muy respetuoso y no se mete donde nosotros no lo llamamos. ¿No es cierto? Aprendamos a llamar a Cristo. Y esa es nuestra vida de oración, la que tiene que ir mejorando cada día y cada día, hasta que llegue un momento en que ya no hagas tantas oraciones, sino que durante el día solo hagas una, la que empieza cuando te despiertas y termina cuando te duermes. Cuando tú haces de compañero a Cristo en tu camino, Él va a estar siempre listo, como dice Romanos 15:13, ¿verdad? ¿Para qué? Para darte su luz. Y su luz es el Espíritu Santo.
Nunca lo olvides. Es el Dios actual, el Dios con nosotros, el Dios entre nosotros. Y cuando esto se da, lo que este año estamos celebrando, y que cómo me duele que el Papa Francisco ya no haya visto el final, aunque desde el cielo lo debe ver mejor, se ve mejor en palco que desde los graderíos, ¿verdad ustedes? Viene la esperanza, porque la esperanza no defrauda cuando esa esperanza la ha puesto uno en Dios. Y si tú caminas con Jesús todo el tiempo, aprenderás que hay una esperanza para todo lo bueno y para todo lo no tan bueno que te pueda estar pasando. Bueno, me voy porque me sacan, si no yo seguí. Oye, ¿verdad? Así que para mí es una bendición y me voy a ir con una oracioncita con la que siempre termino. Le voy a pedir a que teniendo a Benjamín, sería pecado no aprovecharlo. A ustedes, venga, si me ayudan a hacer la oración, vamos a pedir al Señor que nos acompañe y al final le pedimos a la Santísima Virgen María que se vaya con nosotros. Entonces ahí sentaditos como estamos, en una actitud de oración, decimos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, esta noche queremos darte infinitas gracias, porque hoy nos veniste a recordar, junto con los discípulos de Maús, que hay un camino que recorrer todavía. Hemos de admitir, Señor, que si tú todavía nos tienes en este camino, es porque estamos intentando seguir el camino que tú nos muestras. Tú, Jesús, eres camino, verdad y vida. Y la verdad se hace presente. Y la vida nos la estás dando para que podamos correr ese camino que aún tenemos pendientes. Sabemos perfectamente, Jesús, que también si nos tienes en este camino, es por chambones. Es porque no hemos logrado cumplir con los propósitos que el Padre ha dado para nuestra vida. Pero lo importante no es cuánto caminemos, ni la distancia que recorramos. Lo importante, Jesús, es que tú estés con nosotros. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Jesús, porque en esta iglesia somos sinodales. Y porque en este camino no encontraremos solo a los discípulos de Maús. Encontraremos a la gente que siempre viene ayudándonos y apoyándonos y muchas veces levantándonos después de una caída. Pero también en este camino tú esperas que nosotros también hagamos ese mismo trabajo con aquel que le cuesta más. Por eso es que aquí ninguno estamos de más y de por gusto. Estamos para cumplir tu deseo de Padre sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que conocemos como la esperanza cristiana. La que un día se coronará en esa meta esperada. Cuando lleguemos al cielo, y aunque sea duras penas, con muchas inconveniencias y con muchas oraciones, podamos ir del mundo. Pero regalos, regalos. Y para regalarles es con nosotros. Por eso en esta noche te damos otra vez gracias, Señor, porque nos vuelves a hablar para que nos mantengamos como hombres en victoria, para que aquel que nos está siguiendo a través de redes sociales sepa que se puede vivir en victoria. Y la victoria no es solamente ganar y guardar el trofeo. La verdadera victoria es la de aquel que ganando, saben que lo que cuesta es mantenerse en esa victoria para seguir ganando. Y Dios nos quiere victoriosos. Por eso te pedimos, Jesús, que sigas caminando con nosotros. Bendice cada cosa que hacemos. Bendice a nuestra familia. Bendice a nuestros amigos. Y bendícenos a nosotros, todos ellos, para que siempre te encontremos materializado en gente, sabiendo que tú también estás con nosotros. Yo te dejo a Benjamín para que te alabe y te diga, Señor, lo importante que es caminar contigo.
Y para seguir nuestro camino, qué mejor que contar con una madre que nos lleva por el camino. Por eso es que ella esta noche le decimos con mucha sencillez: dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que nos quieres tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Peticiones? Ok. Que Dios me los bendiga. Gracias, Benjamín. Gracias, que pasen buena noche. Y una alegría compartir con ustedes. Ya los que nos Dios me los bendiga.